El pensamiento libre tiene en este conversatorio una invitada especial, abogada de la Universidad de Medellín, comunicadora social de la Universidad de Antioquia, especialista en administración en la Universidad en Bucaramanga, hija de productor musical. Desde que nació está en la música. María Victoria Galeano Aristizábal. Bienvenida al Pensamiento Libre. Muchas gracias, Antonio, por tu invitación. Estoy muy contenta y saludos a todos tus teleaudientes. María Victoria tiene una parte especial conmigo y es que cofundamos el Pensamiento Libre en la historia que he contado en la ciudad de Miami. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese momento que han pasado ya 5 años del Pensamiento Libre? Una maravilla, porque fue algo que se soñó como una ilusión, como una utopía, y gracias a ti, porque tú eres el que le ha puesto toda la, dijéramos, toda la enjundia, todo ese entusiasmo, todo ese carisma. Veo el Pensamiento Libre que está mucho más allá de lo que jamás soñamos o llegamos a imaginar que pudiese llegar a ser. Lo veo como un generador de pensamiento, generador de cultura, veo los invitados que traes de gran importancia, me siento muy orgullosa y muy agradecida contigo por al menos haber participado en esa parte del proyecto. Bueno, María Victoria, me encanta que esté con nosotros. Vamos a hablar de un tema que usted maneja a la perfección casi que desde que nació, no hace mucho tiempo. Es el tema de la propiedad intelectual y el derecho de autor y conexo. Cuéntenos un poquito de la propiedad intelectual, hoy cómo la ve en Colombia. Yo quisiera, como para que los televidentes tuvieran una idea clara de lo que es el derecho de autor, contar cómo se inició. ¿Cómo se inició? Imaginémonos en París, el año 1843, va un autor que es Ernest Borgnine, me perdonen el acento, con 2 compositores que son Victor Perisot y Paul Herien. Van al restaurante donde dijéramos el café más importante de París en su momento y se sientan y piden una cena con todo y resulta que en el establecimiento donde estaban estaba sonando la música. Cuando llegan a cobrarles, estos 3, el autor y los 2 compositores, se niegan a pagar. Entonces llaman al administrador, ¿usted cómo que no van a pagar? No, no vamos a pagar porque ustedes no nos están pagando por la música que está sonando. Mire que la gente se está quedando más tiempo porque están contentos con la música. Entonces usted está utilizando mi música y no me está pagando, entonces yo puedo venir, comer en su restaurante y no pagarle. A raíz de eso se inició un litigio en Francia y se creó la primera sociedad de gestión de autores en el mundo, que fue Francia. Todo eso fue creando y permitió que los autores que no les es posible ir a cada restaurante, a cada discoteca, puedan tener asociaciones donde puedan estas asociaciones facilitar el cobro y para el usuario también, porque el usuario es muy distinto si cada autor, si cada intérprete, si cada productor va a cobrarle. En cambio, cuando existe una asociación que lo representa a todos de manera universal, con un solo pago se puede hacer. Entonces, para mí es una maravilla de que un autor pueda con lo que crea, lo que sueña, pueda vivir de eso. Entonces, Colombia a nivel normativo yo la veo bien, pero en la práctica es muy complicado el ejercicio del derecho de autor. Vamos a ver, hablamos enseguida del ejercicio del derecho de autor y conexo, pero vamos a hacer una diferenciación entre SAICO a SINPRO. Sí, el derecho de autor se refiere a los autores, es decir, en este caso que estamos hablando de la música, el autor de la letra o el compositor de la música. Esa es SAICO, que agrupa a las sociedades de autores y compositores. ASINPRO agrupa a quienes cogen esas obras musicales, las cantan, las componen, ejecutan algún instrumento para que pueda ser grabada. Entonces ahí tenemos a los que son los intérpretes y los artistas ejecutantes, acompañados del productor musical, que es el que dijéramos, el que hace la fijación en un aparato que pueda sonar. Entonces, eso es ASINPRO, el que reúne a los productores, a los intérpretes, a los ejecutantes, y SAICO regula a los autores. Hoy en Colombia, ASINPRO tiene 5.000 artistas afiliados y 79 productores del mundo. Se ha ido fortaleciendo. Doctora María Victoria, ¿por qué es tan difícil gestionar los derechos? Bueno, porque creo que es algo cultural.
La gente cree que escucha una canción y que la canción es suya, o que si uno va y compra un CD, si uno va y compra un formato en el que esté una música, uno cree que es que el formato lleva implícito que la música es de uno y que uno la puede escuchar, que uno la puede regalar, y no, usted es propietario del formato, pero no de la música que está incorporada en él. Entonces a la gente en un establecimiento, igual si prende el radio, piensa que es que el radio, bueno, el radio está sonando para todo el mundo, ¿por qué tengo que pagar? Resulta que está haciendo una utilización secundaria. Cuando yo pongo la radio en un establecimiento, nosotros hemos hecho un estudio de eso, el 89% de las personas se quedan más, consumen más, sienten el ambiente más acogedor e incluso es un factor de recordación. Entonces la gente no entiende que son, dijéramos, plus que tiene cuando utiliza la música. Entonces la gente piensa que la música es gratis, que la música le pertenece a todo el mundo y no piensa que hay un autor, un intérprete que hicieron que esa música fuera posible y la gente la disfrute. Ese es el reconocimiento al intelecto, a los saberes, a la propiedad intelectual en su forma genérica, ¿no? Así es, así es. No hay nada más lindo, dice uno, que uno pueda crear alguna poesía, una canción, una escultura, una novela, un libro, y que eso pueda trascender a la gente la pueda utilizar, pueda acceder a ella, y pues yo pueda, como ese es mi trabajo, pueda tener una remuneración por eso. La Dirección Nacional tiene un lema que es muy lindo, que dice que las regalías de derecho de autor es el salario de los autores, y la gente no lo entiende. Uno ve en las esquinas de cada ciudad de Colombia los que llamamos la venta pirata de películas, de CD, USB, de libros. ¿Qué pasa con eso, doctora? Nosotros tenemos un código penal que sanciona entre 4 y 7 años al que haga una reproducción, una utilización contraria a la ley de una propiedad intelectual, pero desafortunadamente cuando uno va a llevar eso a la práctica, en un país tan complejo como el nuestro, uno va ante un policía, ante un juez, ante una autoridad y estamos enfrentando hechos que, dijéramos, son más graves o connotan más al país como Estado, entonces no le prestan atención a este tipo de denuncias, porque por ejemplo, si a mí me llega al mismo tiempo pues un hecho de corrupción, un homicidio, un atentado, pues la gente no ve esto como delito, realmente dicen, pero ustedes ¿por qué ponen problema por eso? Dejen que es un señor pobre que está intentando vivir vendiendo esos CDs, no piensan que se está lesionando la economía y se está lesionando el patrimonio cultural colombiano. Yo me acuerdo que García Márquez fue un defensor del reconocimiento de la propiedad y la creación intelectual, y siempre lo pirateaban a él. No logramos nunca en Colombia controlar ese tema. Así es. Porque la autoridad, y lo digo claramente, es permisiva en Colombia. La ley existe, estamos llenos de leyes, ¿no, doctora? Así es. Y ninguna cumple. Esto hay que cambiarlo. Volvamos al tema para no apasionarnos. Sin duda alguna, uno de los grandes problemas que surgen es cuando la opinión pública ve que algún intérprete reconocido o algún autor o compositor de trayectoria tiene al final de su vida un bajón económico y sufre de alguna enfermedad y hay que atenderlo. Ahí sí dicen que hay que ayudarlo y que las sociedades de gestión no sirven, pero se les olvida que fueron opuestos al pago de los derechos. Sí, es algo muy contradictorio porque tanto Saico como Asimpro tienen unos programas de salud y beneficio para sus afiliados. Les dan lo que es todo lo que tiene que ver con la seguridad social, les dan también anticipos, préstamos, y no solo para ellos, sino para su grupo familiar. Y por ejemplo, sucede algo, por ejemplo, un maestro Choperena, que hablan mucho de él, el autor de La Pollera Colorada, dicen que murió en la ruina y le echan la culpa que a Saico y a Asimpro. Yo fui testiga de que se le tenía una ambulancia él para que lo pudiera trasladar. Él desafortunadamente pues no pudo capitalizar mucho, pero él hoy en día no suena tanto, pero estas sociedades compensan, es decir, si sonó en el pasado, ellos tienen unas garantías, unos derechos ya adquiridos y se les van dando hasta que pues desafortunadamente fallecen, pero si no fuera por la sociedad de gestión colectiva, nuestros grandes autores, nuestros grandes intérpretes estarían sin ninguna protección y morirían ahí sí en la inopia, como dice uno. Sí, uno podría contar innumerables casos de personajes, tanto autores, compositores como intérpretes que han sobrevivido bien gracias a los derechos gestionados por Saico y por Asimpro en el tema propicio de sus propios derechos. Pero, no podemos olvidar que el Estado también tiene una responsabilidad en el tema. Así es. Lo hablaremos porque nos vamos a un corte comercial.
María Victoria, antes de retomar el tema anterior, que hay mucha tela para cortar, quiero que usted nos cuente a la audiencia un poquito de esa carrera que he dicho que desde que nació está en la música. Su padre, productor, y trabajó usted en Americana de Discos, en Discos Victoria y gerente jurídica de Discos Fuentes. Cuente un poquito de esa historia musical y todas esas historias hermosas que se desarrollan a través de ella. Sí, yo pienso que fui muy afortunada porque desde chiquita en mi casa conviví con grandes maestros de la música. A mi casa se aparecía un Gustavo el Loco Quintero a cualquier hora a desayunar, a almorzar, a hacer una locura en la noche, Fruco, de las grandes glorias de nuestra música, Alejo Durán, durmió en mi casa, entonces para mí fue muy bonito y quizás eso me llevó todavía a comprender y apasionarme más por la música. Pues no tengo el talento para cantar o no tengo ese talento, dijéramos, pero sí he podido apoyar y trabajar por la música a través de la parte jurídica y de todo mi empeño en que los derechos de los autores puedan ser reconocidos de los intérpretes y eso. Trabajé, sí, mi padre tiene una productora fonográfica que se llama Americana de Discos, trabajé con él muy poco, gran tiempo trabajé en Discos Victoria, que desafortunadamente con la crisis que llegó con la música no está, y en Discos Fuentes, que fue, dijéramos, como mi gran casa, mi gran, donde aprendí, a quien le debo mucho de lo que soy, y es algo muy bonito que la gente no sabe, pero es que la música o la industria de la música nació en Medellín. La primera industria que hubo en Colombia fue Discos Fuentes y fue la segunda de Latinoamérica. Por unos meses le ganó una empresa argentina, pero acá estaban las grandes empresas, lo que era Sonoluz, lo que era Discos Victoria, lo que era en su momento Industria Nacional del Sonido. Entonces todas esas empresas agrupaban y acá en Medellín uno se encontraba con Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez también fue muy cercano a mi casa, uno se encontraba a los grandes maestros, todos estaban acá en Medellín porque Medellín pululaba la música, pululaba la industria y todos esos años 50, 60, 70 era Medellín la meca y aquí estaba toda la que era la parte de la industria, todo lo que eran las grandes fábricas y la grande distribución de la música. A usted lo tocó la época de gloria, el acetato, el CD, los cassettes, todo eso. Se Sí. producían 300.000, 400.000 CD. Hoy es el 7% de la venta en Colombia el CD. Así es, así es. A mí, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba con mi papá, estaba yo chiquita, 4 o 5 años, y me encantaba ir a lo que se llamaban las prensas, que era donde cogían todo el material para poder hacer el disco, habían unos acetatos donde estaban las canciones, se hacía así como, digo yo hoy en día, como una empanada, salía pues, lo que era el long play en ese momento, el 45, y eso era todo un arte porque había que hacer los linotipos, todo era muy manual, muy bello, muy hermoso, el olor era espectacular, y sí, eran grandes cantidades. Yo me acuerdo que antiguamente para 14 cañonazos, eso salían, dígame usted, de una tirada de 250.000 o 300.000 ejemplares. Y los discos de oro que se daban a los intérpretes en su momento requerían muchas cantidades. Hoy en día no. Hoy en día si se logran vender 5.000, 10.000 unidades es mucho y se dan un disco de oro también por pocas cantidades, porque ya cambió la música, porque ya hoy en día es el volumen que hacemos a través de las redes, todo lo que tiene que ver a nivel digital, las grandes plataformas de música, de manera que ya la venta del CD ha bajado mucho. Como curiosidad, se está volviendo a generar la venta del acetato, del LP, pero ya en colecciones muy especiales. Ese tema de los derechos se ha ido modificando. Hoy, la radio comercial, las cableras, la televisión, las emisoras comunitarias, los independientes que llamamos, todo el mundo trata de pagar el derecho, los municipios, los alcaldes, los centros comerciales, pagan el derecho. Mucho o poco de acuerdo a unas características específicas, pero pagan. Es decir, hay aspectos de la sociedad colombiana que ha entendido que hay que pagar. Lo que suena, vale. Reconocimiento a aquellos autores, intérpretes, ejecutantes. Pero, vamos a un tema también de esa historia, y es que hoy no hay venta de CD, entonces los productores han mermado su acción, han tenido que cambiar el formato de trabajar y han trasladado su acción al entorno digital. Ese entorno digital es un generador de derechos también. Sí, claro, lo que es monetizar las canciones. Y por ejemplo, uno ve la historia de Justin Bieber. Justin Bieber era un niño de 11 años que la mamá lo grabó y subió a YouTube y empezó a generarse una locura de la gente que tenía visualizaciones. Entonces hoy en día, también por eso ha cambiado la figura del productor fonográfico. Antiguamente un artista tenía que ir a una empresa disquera a que le grabaran, hacer todo ese camino. Hoy en día uno en su casa con una buena consola puede grabar y subir uno mismo a YouTube, a otra plataforma, Spotify, toda su música y empieza a generar.
es lo que llaman hoy en día monetizar. Es decir, hoy en día es uno más dueño en el caso de la música que anteriormente, porque anteriormente había que necesitar muchos intermediarios, hoy no se necesita tanto intermediario. Entonces, el productor, ¿qué ha hecho? El productor hoy en día lo que está haciendo es un facilitador. Es decir, normalmente hoy en día un artista hace su propia producción y el productor pone toda su maquinaria, todo su conocimiento del comercio o de la parte comercial para poderla hacer llegar a niveles grandes, pero realmente el que hace la creación hoy en día más es el productor artista, dijésemos. Claro, pero el productor, digamos que es el que lo proyecta. Claro, lo catapulta con Lo su experiencia, catapulta. lo catapulta con su experiencia, con su conocimiento de medios, con sus contactos en publicidad, con la misma manera que tiene más fuerza para poder negociar con las grandes plataformas de internet un productor fonográfico que una sola persona. Es decir, esa sinergia entre el productor y el artista sigue siendo vital para el desarrollo de la música en Colombia. Para mí es totalmente vital, tanto del autor como del compositor, del arreglista, del intérprete, del artista ejecutante y del productor. Yo diría que es una sinergia y los grandes éxitos es porque todos estos se han acoplado de una manera maravillosa. Cuando no hay ese acople, de pronto no podemos tener los éxitos, pero yo estoy segura de que cuando se hace una gran obra musical que trasciende es porque todos estos, dijéramos, llegaron de una manera y confluyeron de tal manera que hicieron una obra maestra. Vámonos a un corte comercial. Gestionar los derechos de autor conexos y en general el tema del respeto de la propiedad intelectual surge a la opinión pública muchas inquietudes, pero también hay momentos de impacto. Voy a ponerle un caso histórico que le tocó a usted lidiar. Me acuerdo cuando estaba en sus últimos momentos el maestro Rafael Escalona, una gloria de Colombia, un ícono de la música, un hombre que nos puso a conocer la historia de Valledupar y del vallenato, pero presentó una tutela que en su momento sirvió de base para que la gente entendiera que muchas veces se expresa mucho, pero la realidad es otra. Cuenta esa historia, doctora. Sí, la verdad es que el maestro Rafael Escalona había firmado un contrato de edición de sus obras, que es, él firmó con una editora para que le administrara las obras. Gracias a su gran capacidad autoral y al renombre y conocimiento que se tenía, él recibió unos fuertes anticipos de la empresa, que en ese entonces era Discos Fuentes, para que le pudiesen él dar eso. Él dio la administración de las obras por 26 años. El maestro Rafael Escalona, como precisamente veía que ya estaba llegando enfermo a sus días, quería dar por terminado ese contrato y para poder negociar esas obras en el exterior. Entonces, el marido de Gloria Estefan era el que estaba detrás de las obras, Emilio Esteban. Entonces, ¿qué hicimos? Pues demandó, nosotros nos tocó defendimos, me tocó asumir a mí la defensa y la verdad era que se hizo todo un movimiento de medios, de presión política para que la Corte, y porque llegó hasta la Corte de la Tutela, pues para que se le devolviera a él, que como era un gran autor, que como así que sus obras no eran de él, que las obras, y no, es que las obras siempre fueron de él y siguen siendo de él. La administración, él había cedido a la administración a cambio de unos dineros importantes, entonces, pues respetando su condición de gran maestro en nuestra música, de gran gestor cultural, él tenía que respetar ese contrato que hizo y no podía lesionar a otras personas para poder recuperar la libertad de sus contratos. Entonces, eso llegó a la Corte y la Corte realmente ratificó la validez de la vigencia de los contratos y que no se podían deshacer a menos que hubiera una justa causa, y no la había porque se le habían cumplido con lo que se había preceptuado en su contrato. Primó la razón jurídica por encima de la emoción. Así es, así es. Muy bien, doctora. También acaba de presentarse un fallo en Bucaramanga, si mal no estoy, de la Corte también donde se ratifica que estas sociedades de gestión, tanto SAICO como ASIMPRO, por sus estatutos no tienen que estar otorgando poder para defender sus derechos. Sí, y hay algo muy importante, porque es que desafortunadamente Colombia, precisamente a raíz de una sentencia de la Corte en el 2009, que se dice que uno puede gestionar sus propios derechos, desde luego, yo puedo componer una canción y salir a cobrar por ella, pero no puedo cobrar sino por esa canción. Las sociedades de gestión colectiva representan una universalidad, no solamente de la música colombiana, sino también de la música del mundo. Entonces la gente, desafortunadamente en Colombia, se da un caso particular que estafan, que engañan a las personas y van, por ejemplo, a una discoteca y le
le pretenden dar un pase y salvo de alguien que no representa nada. Él podría representar lo que él grabe y en ese caso, en ese establecimiento, nada más podrían sonar las 2 o 3 canciones que él haya compuesto, que él esté cediendo, pero en ningún momento de los grandes artistas que son los que representan tanto a Simpro como Saico, y la gente se deja estafar. Entonces es muy importante el fallo en Bucaramanga porque le da Saico y a Simpro tienen la facultad de que no tienen que estar demostrando su repertorio ni decir, por ejemplo, a Simpro yo represento a Juanes, a Shakira, no, ellos representan la universalidad y por el mero hecho de ser sociedad de gestión colectiva se presume que tienen la titularidad. Otra persona que llegue a otorgar un pase y salvo tiene que decir, yo represento tal y tales obras, este es el contrato, estas son las obras y en ese establecimiento no pueden sonar sin esas obras, porque en caso contrario, pues Saico y Asimpro deben llegar a cobrar. Esa es una batalla que se gana aquellos que se denomina en el argot público los piratas que cobran derechos que no le corresponden. Así es. Este sería el escenario, doctora, para que usted le diga a la audiencia un mensaje sobre el pago de los derechos. Para mí yo diría que el derecho de autor es, como se dice, el patrimonio más importante que tiene. Es decir, nada es tan importante, por ejemplo, uno es dueño de una camisa, pero nada es tan importante como lo que surge de uno mismo. Es decir, si tú tienes la capacidad de crear una canción, de hacer una escultura, de pintar un cuadro, esa es la paternidad más grande que puede existir, digo yo, igual que la de un hijo. Entonces dice uno, ¿cómo no va a tener esa persona el derecho a que le reconozcan su titularidad sobre su obra y a que pueda vivir gracias a ese talento que plasmó en esa obra? Eso es importante que la gente lo mantenga en la memoria. El tema del transporte generó otro caos nacional, pero todas las empresas transportadoras ya están pagando el derecho, sobre todo del servicio público intermunicipal. Así es, fue una batalla muy dura porque a pesar de que existía el derecho en Colombia no se había cobrado y hace 4 años se inició el cobro en el transporte público contra todos los pronósticos, hubo mucha presión del Ministerio del Transporte, los medios, eso fue una locura, bueno, para mí yo no podía salir, era todo un absoluto, a los taxis me subía y la gente me preguntaba, me protestaba, toda la gente porque no entendían. Hoy pagan. Hoy están pagando. Y algo muy importante, acabamos de tener 2 jurisprudencias muy importantes, 2 fallos de la Dirección Nacional de Transporte, en la cual condenan a 2 empresas por eso. Es decir, ya hoy en día en Colombia está consolidado el pago del derecho de transporte, porque creían que no se tenía que pagar. Y no, si usted utiliza la música, la debe pagar. Para terminar, porque el tiempo nos acaba, doctora María Victoria, hay un tema que se llama el tema del dominio público. Ese dominio público, existe la ley en Colombia de protección para los causavientes y en la propiedad hasta 70 años. Eso es un absurdo, eso debe ser por toda la vida, esa protección de los derechos. En algunas otras partes del mundo han ido aumentando la edad. Sí, es algo muy importante porque yo nunca he comprendido porque, es decir, si yo soy un arquitecto, construyo una casa, esa casa si no la vendo es mía. Cuando yo muera, pues va a ser para mis hijos, cuando ellos mueran va a seguir de generación en generación. Cosa diferente ocurre con una obra, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Él escribió sus obras y sus hijos van a poder disfrutar de las regalías que generen su gran obra literaria hasta 80 años después de su muerte. Eso es patrimonio cultural, pero también es patrimonio de la persona que crea. Por ejemplo, en Estados Unidos, Mickey Mouse iba a quedar hace 10 años de dominio público. Pues entonces la industria se movió y Mickey Mouse extendieron el término de protección. En Estados Unidos está en 95 años. Igual sucedió en Argentina porque la comparsita, dijéramos es el himno argentino, también iba a quedar de dominio público. Entonces a mí sí me preocupa y me parecería importante que a nivel jurídico se viera la justicia, la equidad que hay en que pase a ser de dominio público. ¿Cuál es la razón que dicen las personas? Es que, por ejemplo, cuando yo compongo una canción, seguramente la hice porque estaba permeada por la cultura y por mi entorno. Entonces que yo debo retornar eso al mundo, a la sociedad, pero igual sucede con un arquitecto que fue el caso que puse, pues él es arquitecto gracias a que tuvo una sociedad y tuvo una universidad donde estudió, es decir, tuvo también todo un entorno que le permitió. La creación no tiene momento. Exacto, entonces yo no entiendo lo de que tenga que haber un plazo para eso, ¿no? Para mí es algo que debe ser también para los herederos de por siempre. Como siempre nos ocurre en el pensamiento libre, el tiempo llega a su fin. Le agradezco su presencia, su opinión y su experiencia. Doctora María Victoria, bienvenida siempre al Pensamiento Libre. Muchas gracias, Antonio, muy amable, muy contenta.